En la asignatura de Lengua y Literatura, la clase de hoy, 30 de octubre, nos corresponde ya la semana número 29, tenemos como objetivo el formular una interpretación de textos literarios leídos considerando dilemas presentados, recursos empleados y relacionando visión de mundo con contextos de producción, además de leer comprensivamente textos narrativos considerando recursos formales para su correcta interpretación. Es en ese sentido que nosotros, desde hace un par de semanas, estamos trabajando lo que son los mundos descabellados. Y como tal, cierto, los mundos descabellados, nosotros estamos trabajando lo que son los tipos de mundo representados en la literatura. Para ello, debemos recordar, cierto, la definición de este concepto y se entiende por tipo de mundo aquellos universos pequeños, estructurados, múltiples y que presentan diversas ideas, conceptos y que vienen a ser una representación de lo literario. Es decir, que en la literatura, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una obra literaria, narrativa principalmente, nosotros vemos dentro de esta obra literaria un pequeño universo. Y estos pequeños universos se corresponden a ciertas normativas, a ciertas leyes, a ciertas estructuras que son propias de la literatura. Hemos estado viendo distintos tipos de mundos literarios que ahora vamos a reforzar. Por ejemplo, hemos estado trabajando lo que es el mundo cotidiano y hemos dicho en las clases anteriores que el mundo cotidiano es aquel tipo de mundo ficticio, literario, en donde se representa el diario vivir de una persona. En este caso tenemos un ejemplo que es extraído de los viajes de Colón, y más allá del contexto histórico, nosotros lo que vamos a ver es el día a día, un día cualquiera, ¿cierto?, de esta persona. Agazapado tras el frondoso follaje, el aborigen miraba con asombro aquel objeto que flotaba sobre el mar y que a cada instante se hacía más y más grande. A bordo de la nave, en tanto, el almirante rebosaba de gozo y de admiración al ver la belleza del paisaje que se abría y ampliaba ante sus ojos. Si ustedes se fijan, en este caso, más allá del contexto histórico, que en evidencia la actitud, la forma de vida del día a día, el cómo interactúa día a día una persona, un suceso puntual. El siguiente tipo de mundo es el onírico, y el mundo onírico es el mundo de los sueños, del inconsciente, aquel cierto en donde queda en evidencia la corriente de la conciencia, nuestros miedos. Veamos un ejemplo. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo había alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados sobre entre las olleras. Si ustedes se fijan, en este pequeño fragmento que acabamos de leer, queda en evidencia esta corriente de la conciencia, estos sueños, la parte irracional de la vida, ¿cierto? Y del pensamiento de una persona puntual. El mundo mítico tiene directa relación con los mitos. Y los mitos son relatos anónimos que nos remiten a un pasado remoto o al origen del mundo. Se caracterizan por la presencia de dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes sobrenaturales. Surgieron como respuesta del ser humano para poder explicar hechos y fenómenos que en aquel entonces no tenían una explicación objetiva. No es un quiebre de la realidad, sino que es un mundo diferente, aislado, que posee leyes propias, válidas y específicas solo para este tipo. Dentro de lo maravilloso se hallan los cuentos de hadas, las leyendas provenientes de la tradición oral de un pueblo y las fantasías de héroes que mezclan magia y personajes comunes y corrientes que poseen cualidades sobrenaturales. En este mundo literario no hay sorpresas, ya que se asume como normal que los personajes vuelen, hagan conjuros, se transformen en otros seres
Os hago un paralelo entre la vida y la muerte. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de mundo. Y en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. El siguiente ejemplo también pertenece al mundo mítico. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra el divinal Odiseo hasta que el héroe no arribó a su tierra. Si ustedes se fijan en estos ejemplos que acabamos de leer, queda en evidencia la interacción entre los dioses y los seres humanos. Y estos dioses, estos seres, tienen ciertos poderes pertenecientes a su carácter de deidad. El mundo realista es aquel tipo de mundo que deja en evidencia la forma de vida de una época determinada. Esto tiene que ver más que nada con el contexto, dejar en evidencia el cómo se vive en un momento y en una época determinada. Suele ser muy similar al mundo cotidiano, pero recuerden que el mundo cotidiano solo va a representar el día a día, el diario vivir de una persona en específico. Y el mundo realista va a dejar en evidencia la vida, la sociedad de una época determinada. Veamos el ejemplo. Pocos días después, en el Armería, al ir pasando el río, nos volvimos a encontrar con Petronilo Flores. Dimos marcha atrás, pero ya era tarde. Fue como si nos fusilaran. Pedro Zamora pasó por delante haciendo galopar aquel macho barcino y chaparrito, que era el mejor animal que yo había conocido. Y detrás de él, nosotros, en manada, agachados sobre los pescuezos de los caballos. De todos modos, la matazón fue grande. No me di cuenta de pronto porque me hundí en el río debajo de mi caballo muerto y la corriente nos arrastró a los dos, lejos, hasta un remanso bajito de agua y lleno de arena. Aquel fue el último agarre que tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos. Para decir mejor las cosas, ya teníamos algún tiempo sin pelear, solo de andar huyendo el bulto. Por eso resolvimos remontarnos los pocos que quedamos, echándonos al cerro para escondernos de la persecución. Y acabamos por ser un grupito tan raros que ya nadie nos tenía miedo. Ya nadie corría gritando: allí vienen los de Zamora. Había vuelto la paz al llano grande. Si ustedes se fijan, más allá de reflejar el día a día de una persona, lo que se deja en evidencia aquí es la forma de vida, el cómo estas personas interactúan entre sí y la forma de vida de una época determinada. El mundo fantástico, recuerden que dijimos que este tipo de mundo comienza siendo un mundo cotidiano y luego da paso a la fantasía. Hay un quiebre en esa realidad y se da paso a lo que es en cierta forma sobrenatural. Y en clases hemos nombrado varias obras literarias como Harry Potter, ¿cierto? El primer libro en donde es un niño normal, hay un quiebre que es producido por la llegada de esta carta y se da paso a lo fantasioso. El ejemplo lo vamos a leer ahora. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente nos hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaban pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, aquí es donde se produce el quiebre de la realidad,
que ahora aprendía a volar, se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de pata. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi pareció un milagro que solo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida. Como ustedes se fijan, aquí cierto parte siendo un mundo cotidiano, algo que le podría pasar a cualquier persona, hasta que se nombre el hecho de que Gregorio ya no es una persona, sino que ahora es un insecto. El mundo de ciencia ficción está regido por todo lo que son las ciencias y la tecnología. Generalmente se visualizan mundos futuros, mundos de cierta forma idealizados y dominados por lo que son las ciencias y la tecnología, donde predomina personajes robóticos, ¿cierto? Las máquinas y todo lo demás. Ejemplo, era difícil describir el tono de la nueva música, perdón. Una nota burlona, cascada, que a veces parecía un rebuzno. Winston, mentalmente, la llamó la nota amarilla, y la voz de la telepantalla cantaba: bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Allí yacen ellos y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Si ustedes se fijan, en este ejemplo que está presente en la diapositiva, lo que queda en evidencia es el uso de las tecnologías, el tema de la telepantalla y que además cantaba, ¿cierto? Era un elemento independiente. El mundo utópico tiene que ver con la idealización de la sociedad y de la vida. Es el mundo perfecto, sin elementos que los distorsionen. Cuando se cae en lo opuesto, como por ejemplo en películas como Divergente, en películas tales como Los Juegos del Hambre, eso ya es distopía, pero la idea central es crear una sociedad perfecta, regida por normas, en donde todos tienen los mismos derechos y deberes. Esa sociedad regida por una normativa igual para todos es la utopía. Y el término deriva de la obra de Tomás Moro, Utopía, cierto que es una novela que él publicó en donde se hablaba de una ciudad idealizada, ideal. Ejemplo, el Hospital de los Moribundos de Park Lane era una torre de 60 plantas, recubierto de azulejos color de prímula, perdón. Cuando el salvaje se apeó del taxicóptero, un convoy de vehículos fúnebres aéreos pintados de alegres colores despegó de la azotea y voló en dirección a poniente, rumbo al crematorio de Sloan, cruzando el parque. Ante la puerta del ascensor, el portero principal le dio la información requerida y John bajó a la sala 81, la sala de la senilidad galopante, como le explicó el portero, situada en el piso séptimo. Si ustedes se fijan, aquí se hace una descripción un tanto detallada de una sociedad y de un hecho puntual, ¿cierto? Que es el tema de la muerte de alguien y su traslado hasta un cementerio, además de la llegada de John, en este caso, hacia el edificio en donde estaba ocurriendo todo esto, que era el hospital. Además, ¿cierto? Se nombran conceptos como que los automóviles, las carrozas fúnebres ya no son oscuras, ya no son blancas, sino que tienen colores mucho más llamativos. Y en sí deja en evidencia, ¿cierto?, una sociedad que hoy nosotros no tenemos y en donde se trata de tener una mirada más positiva de cierta forma e idealizada. El mundo maravilloso es un mundo que se rige por leyes propias y en donde figuran ciertos personajes que son netamente fantasiosos: hadas, duendes, vampiros, hombres lobos, brujas. Son los unicornios, son los personajes principales y característicos de este tipo de relato, regido por leyes totalmente propias. No es como el mundo fantástico que comienza siendo cotidiano, sino que aquí desde el primer momento se da paso a la fantasía. Ejemplo,
Los Nazgûl retornaron y como ya el Señor Oscuro empezaba a medrar y a desplegar fuerzas, las voces de los siervos, que sólo expresaban la voluntad y la malicia del amo tenebroso, se cargaron de maldad y de horror. Giraban sin cesar sobre la ciudad, como buitres que esperaban su ración de carne de hombres condenados. Volaban fuera del alcance de la vista y de las armas, pero siempre estaban presentes y sus voces siniestras desgarraban el aire. Y cada nuevo grito era más intolerable para los hombres. Hasta los más intrépidos terminaban arrojándose al suelo cuando la amenaza oculta volaba sobre ellos. Y si permanecían de pie, las armas se les caían de las manos temblorosas, y la mente invadida por las tinieblas ya no pensaba en la guerra, sino tan solo en esconderse, en arrastrarse y morir. En este caso, ¿cierto? Hace referencia a un elemento maravilloso que viene a ser este Nazgûl, que es un personaje, un elemento de la obra El Señor de los Anillos, y vienen a ser de cierta forma los 9 jinetes negros que son parte de este mundo, de este universo literario de la obra El Señor de los Anillos. El mundo real maravilloso, que no lo habíamos visto antes, es aquel en el que se presenta una realidad objetiva, detallada minuciosamente, un submundo del mundo maravilloso, esa expresión de la realidad americana. El mundo real maravilloso es propio de la literatura latinoamericana. Se caracteriza porque el ser humano y su entorno están inmersos en un mundo en el cual se mezclan y entrelazan la fantasía, el misterio, la cotidianidad, lo místico, con la realidad única. Además, no existe el sentimiento de extrañeza. Todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas son transgredidas. Esta visión de mundo incluye el inconsciente, el sueño y la alucinación configurados, como espacios originales. Ejemplo, la ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra, sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en la mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado, debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos, con la abnegación de un científico y aun a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en las tropas enemigas, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de variados pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa
y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió con una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Si ustedes se fijan aquí, a simple vista no hay nada que pudiese resultar extraño, pero si nosotros lo analizamos, en este caso el personaje principal, José Arcadio Buendía, pretende generar un instrumento en base a la luz solar como arma de guerra. Él pretendía armar todo un mecanismo para atentar contra enemigos y además apoyar al gobierno en distintas iniciativas. Ahí hay un quiebre que no es evidente, pero que es propio del mundo real maravilloso, mezclar la realidad con la fantasía. El mundo legendario deriva, ¿cierto?, de lo que es la leyenda como tal, y este tipo de relato pertenece en un principio a la tradición oral y anónima de las leyendas. En algunos casos se basa en hechos históricos, en otros es originado de las explicaciones del saber popular sobre fenómenos en que se advierten rasgos fantásticos o maravillosos, por lo general de raíz popular y folclórica. Cabe mencionar que el protagonista puede ser un personaje originado en poemas épicos. En este caso, todo lo que sea leyenda va a ser mundo legendario. El Caleuche es un buque que navega vagabundo por los mares de Chiloé y los canales del sur. Está tripulado por brujos poderosos y en las noches oscuras va profundamente iluminado. Durante sus travesías a bordo se escucha música sin cesar. Si es necesario, se oculta en medio de una densa neblina que él mismo produce. Jamás navega a la luz del día. Si casualmente una persona que no sea bruja se acerca, el caleuche se transforma en un simple madero flotante, y si el individuo intenta apoderarse del madero, éste retrocede. Otras veces se convierte en una roca o en otro objeto cualquiera y se hace invisible. Sus tripulantes tienen la capacidad de transformarse en lobos marinos o en seres acuáticos. Se asegura que los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que la otra está doblada por la espalda, por lo tanto andan a saltos y brincos. No hay que mirarlos porque los tripulantes castigan al que lo hace, dejándole la boca torcida, la cabeza hacia la espalda o matándole de repente gracias al elevado manejo que tienen de la brujería. El que quiera mirar al buque y no sufrir el castigo de la torcedura deberá tratar que los tripulantes no se den cuenta. Este buque navega cerca de la costa y cuando la tripulación se apodera de una persona la llevan a visitar ciudades del fondo del mar y le descubren inmensos tesoros, invitándola a participar en ellos con la sola condición de no divulgar lo que han visto. El que no respete esta condición será asesinado por los tripulantes del Caleuche en la primera ocasión que volvieran a encontrarse con él. Todos los que mueren ahogados son recogidos por el Caleuche, el cual tiene la facultad de hacer la navegación submarina y aparecer en el momento preciso en que se le necesita para recoger a los náufragos y guardarlos en su seno, que les sirve de mansión eterna. Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus máquinas, escoge de preferencia los barrancos y acantilados, y allí, a altas horas de la noche, procede al trabajo. Tenemos en este caso, ¿cierto?, una leyenda de la zona de Chiloé para ejemplificar este mundo literario. Y finalmente la actividad de la semana. Esta semana ustedes deben leer la obra El contador de historias de Saki, que está en MySchool, y responder las interrogantes que aparecen a continuación. ¿Qué le sucede al hombre soltero al inicio del cuento? ¿Qué parte de la narración permite saberlo? Cyril es un niño muy preguntón. ¿Por qué cree que el autor escogió esta característica para este personaje? ¿Cómo afecta el ambiente que hay dentro del vagón? Menciona una característica de otro personaje que contribuye a crear este mismo ambiente, el creado, cierto, por Cyril.
¿Por qué el hombre decide contar un cuento a los niños? ¿Por qué el hombre decide contar un cuento a los niños? ¿Por qué cree que los niños desprecian el cuento de la tía, pero les gusta el del hombre? ¿De qué se burla el hombre a través del cuento que relata a los niños? Y finalmente, ¿qué mundo predomina en el texto leído y qué elementos te permitieron identificarlo? Esa es toda la actividad de esta semana. No olviden nuestro horario de clases que es de 12:55 a 13:25. Recuerden tomar apuntes de los contenidos teóricos, anotar sus dudas al costado del cuaderno, dejar un espacio para poder aclarar todos sus interrogantes en la clase vía Skype. Nos vemos, que estén bien.